Ya he instalado WatchOS 11 en este dispositivo y antes de nada debes saber que esta actualización tiene un peso de aproximadamente 1,5 GB y está disponible para nuevos Apple Watch, es decir, que los dispositivos compatibles con WatchOS 11 desde el Apple Watch SE de segunda generación y desde el Apple Watch Series 6 en adelante. Es decir, este año el Apple Watch Series 5 y el Apple Watch Series 4 se quedan fuera de esta versión de software, así que bueno, todos aquellos que tuvieseis estos dispositivos es una pena, pero vamos allá con todas las novedades más importantes de esta versión. Y empezamos rápidamente por la nueva esfera que existe, y lo digo en singular porque es una solo y se trata de una esfera relacionada con las fotos. Si nos vamos aquí a las nuevas esferas la vamos a encontrar, pero debemos configurarla desde nuestro iPhone en la aplicación de Watch. Aquí podemos poner como una foto en concreto o varias fotos que nosotros elijamos, o también estableciendo diferentes categorías. Después vamos a poder cambiar tanto la hora, el tipo de letra de la hora y también el color de fondo, que yo lo he puesto pero bueno, tiene diferentes modificaciones, así como también las compilaciones tanto en la parte superior como en la parte inferior que nosotros queramos elegir, y así quedaría. Pulsando sobre la esfera vamos a poder cambiar la imagen que se proyecta, así que me parece interesante esta nueva esfera. Y vamos con otra cosa muy importante que probablemente os llame la atención, y es que cuando ahora reproducimos música en nuestro iPhone se muestra en nuestro Apple Watch, pero no a pantalla completa, sino que más bien ahora se va a mostrar en los widgets, es decir, en la parte inferior. Para verlo en pantalla completa debemos pulsar sobre ese widget. Además, ahora si deslizamos en la corona digital hacia abajo vamos a tener las notificaciones, cosa que antes no existía. También, por fin, ahora en nuestro Apple Watch vamos a poder modificar el tono de llamada y el tono de notificación. Esto es algo que antes no estaba disponible y ahora ya tenemos. Podremos poner cualquier sonido que, bueno, mejor nos venga. Yo no suelo tenerlo con sonido, pero aún así, si queréis, podéis establecerlo directamente desde aquí. También, en cuanto a los anillos, tenemos diferentes cambios, tanto el anillo de ejercicio, el de movimiento y también el de estar de pie. Vamos a poder pausar estos anillos, es decir, podemos pausarlo todo el tiempo que nosotros queramos, varios meses o incluso días concretos, porque así, bueno, parece que nos quitamos ese estrés de estar continuamente haciendo cosas. Además, vamos a poder ajustar nuestros anillos para cada día de la semana, algo también un poquito más personalizable, igual que la aplicación de fitness. Si nos vamos aquí a nuestro iPhone, que sepáis que esta aplicación, que está relacionada con el Apple Watch, también es mucho más personalizable, y además podremos ver todas las categorías por aquí de una sola vez. Además, aquí hay una opción dentro de la aplicación de fitness que se llama Training Load. Es nueva esta opción. Lo que nos va a permitir es decirnos el esfuerzo que estamos realizando después de una actividad. Hay una opción en cada ejercicio que se llama esfuerzo, así que vamos a poder cambiarlo nosotros, y además el Apple Watch lo va a establecer, algo que nos ayudará a entender un poquito comparándolo entre todos los ejercicios si nos hemos esforzado mucho o no. También una aplicación que se llama Vitals, esta que son como las vitales, nos va a decir diferentes parámetros relacionados, por ejemplo, con la respiración, el oxígeno, la temperatura, todo esto cuando estemos durmiendo. Me parece interesante porque ahora no vamos a tener que establecer el modo durmiendo para que así nos analice estas vitales, sino que más bien lo va a detectar cuando estemos durmiendo, ya sea una siesta, por ejemplo, y nos va a insertar aquí en esta aplicación todas estas cosas. Y también tenemos una nueva aplicación de traducción. Esta aplicación es muy parecida a la de nuestro iPhone y nos permite decirle lo que queremos traducir y nos va a traducir al idioma que queramos. Aquí arriba a la derecha tendremos las opciones para establecer, por ejemplo, los idiomas, si queremos el modo offline o si queremos escribir en vez de hablar. Todas estas opciones las podremos cambiar desde aquí. La aplicación de Shazam también cambia un poquito. Antes solo teníamos una pestañita, ahora tenemos dos, ya que deslizando hacia abajo nos dirá el historial
facial de reconocimiento de música, para que podamos ver las aplicaciones que hemos reproducido. Además, cuando entramos en el modo sueño, ahora con un simple toque en la corona digital vamos a poder salir, cosa que antes necesitamos mantener pulsado. Es algo también un poco diferente. Y si nos vamos a los widgets, aquí vais a ver cómo se añaden y cambian de manera totalmente automática. No es como antes que establecemos el orden y ya se quedan ahí, sino que van a ir evolucionando en función del tiempo y la localización. Por ejemplo, si va a llover, pues ahí nos aparecerá el widget de tiempo. Si viajas a otro país, pues nos aparecerá el de traducción, y así de una manera un poquito más inteligente. Algunas novedades más pequeñitas, por ejemplo, el resumen de notificaciones que ofrece Apple Intelligence se enviará desde el iPhone 15 Pro o el 15 Pro Max al Apple Watch también. Las entradas guardadas en la aplicación de cartera ahora ofrecen información mucho más completa a los usuarios, por ejemplo, la hora de apertura del recinto o cuándo empieza ese evento en concreto. Y seguimos en cartera porque la función Tap to Cash permite a los usuarios enviar y recibir dinero acercando los iPhone, pero también va a servir con el Apple Watch. También en los ajustes tenemos el Smart Stack con ajustes de actividades en directo y también de sugerencias, que es lo que os decía. Hablando de actividades en directo, por fin están disponibles en nuestro Apple Watch. Si iniciamos, por ejemplo, un temporizador, pues ahí en la pantalla principal vamos a poder ver un widget que nos dice esta actividad en directo. Funciona también con aplicaciones de terceros que van a poder incluso crear nuevos widgets para añadirlos a esta sección. Y hablando de widgets, tenemos nuevos widgets. Los nuevos widgets de la aplicación de Vitals, vamos a tener dos opciones. La de tiempo tenemos por aquí, también tenemos el widget de traducción, un nuevo widget de fotos. Bueno, pues estos son algunos nuevos que podéis revisarlos por aquí. También importante, si estás en la aplicación de entrenamiento, hay una opción de check-in para poder avisar a nuestros contactos de que llegamos a un sitio, pues esta opción estará directamente desde aquí. Y además en los ajustes de entrenamiento hay nuevas opciones que cambian algo ligeramente respecto a la versión anterior. También tenemos nuevos deportes y nuevas métricas relacionadas con esos deportes, por ejemplo con el remo. Si practicas remo tendremos un ejercicio que está especializado y métricas en este deporte. Igual sucede con la natación en una piscina. Hay un modo adaptado que nos dice los largos que estamos haciendo, por ejemplo, o bueno, métricas adaptadas al nado o a la natación en piscina. En el temporizador también tenemos pequeños cambios. Como veis, ahora el diseño es un poquito diferente, no es que cambien muchas cosas, igual que sucede con el cronómetro, que ahora tiene un fondo negro en vez de blanco. A mí me gusta un poquito más así. Incluso los botones también, como veis ahí, cambian un poquito. Así que chicos, hasta aquí los principales cambios de watchOS 11. Es cierto que cambian algunas cosas, yo creo que mejora bastante el sistema operativo, tampoco que sea un cambio radical como fue en su momento watchOS 10, pero creo que bueno, es una evolución muy positiva. Decidme vosotros en los comentarios qué opináis de este sistema operativo, cuál es el cambio que más os ha gustado de todos, y como siempre os estaré esperando por ahí en los comentarios, y si puntuáis el vídeo y os ha gustado me ayuda muchísimo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.